Hola chiquillos, chiquillos, estamos en la segunda video de Teorema de Euclides ahora. Más que nada para explicar de qué se trata el teorema, siempre se trabaja en un triángulo rectángulo. Si se fija, aquí me aparece un cuadradito en la parte superior de la imagen, ¿ya? Que es que te aparece eso, eso significa que es un ángulo recto, ¿ya? Me aparece una altura, ¿ya? Que va lanzada desde la parte superior, o sea, la parte donde está el vértice, y se dibuja hacia abajo, ¿ya? Bueno, no me quedo muy directamente. Y ese cuadradito, obviamente, porque dice que está cayendo en 90 grados, ¿ya? Esa es la altura. Eh, Voy a borrar esa línea que me quedó muy mal. Eh, entonces se trata de eso. El triángulo es un triángulo rectángulo que se lanza a una altura desde el ángulo recto, ¿ya? Y lo que me dice el teorema de Euclides en general es que hay una proporcionalidad y una semejanza entre el triángulo original, que es el triángulo que tiene los puntos A, B y C, ¿ya? Y los triángulos que se formaron al lanzar la altura, porque si se fija la altura cayó en el punto D que aparece acá, ¿ya? Eh, esto, este triángulo ADC es semejante al triángulo grande, y el triángulo DBC también es semejante al triángulo grande. O sea, entre los tres tienen los mismos valores de ángulo, ¿ya? Eso significa que sean semejantes, por lo tanto los lados son proporcionales. De ahí yo saco fórmulas, ¿ya? Y las fórmulas son las siguientes. Por ejemplo, tengo la fórmula acá. La primera fórmula que me aparece acá es la con respecto a la altura, ¿ya? SH6 significa que es una altura que se lanzó desde el vértice C, ¿ya? Es igual a P por Q. ¿Quién es P y Q? El P y Q, si tú te fijas, aquí tengo un triángulo rectángulo donde los lados valen A, aquí tengo B y tengo C, ¿ya? Que son cuando nosotros vimos en trigonometría, y lo mismo pasó cuando vimos el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que el A y el B venían siendo los catetos, y el que estaba mirando fijamente al ángulo recto venía siendo la hipotenusa. Así que sabemos que esta es nuestra hipotenusa en el teorema de Pitágoras, y estos son los catetos que tenemos nosotros, ¿cierto? Tenemos dos catetos, ¿ya? ¿Quiénes son P y Q? Simplemente cuando yo tomo el cateto A, que está acá, si yo lanzo, por ejemplo, estamos suponiendo el Sol, y automáticamente esto que aparece aquí como P, que es el pedazo aquí que me aparece hasta acá, esto es la proyección, o sea, es la sombra de A, ¿ya? Esto que aparece acá es la sombra de A, y por lo tanto, la sombra de B es el lado Q, ¿ya? Entonces siempre tienen que ver con ello. Entonces el B tiene que ver con Q y el A tiene que ver con P, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea de que a eso me refiero cuando estoy tomando las proyecciones. Igual es importante que entiendan que si yo quiero sacar el cálculo de C teniendo P y Q, simplemente yo voy a sumar esos dos valores por si acaso, porque sumar esos dos trozos voy a tener el valor de C, ¿ya? Continuemos. El siguiente me dice, los que me aparecen son tres fórmulas, ¿ya? Entonces, la primera fórmula que yo les presenté recién era la fórmula donde se calculaba el h teniendo el p y el q, el h queda al cuadrado, obviamente. Y acá tengo lo que es los catetos, teniendo p y obviamente el valor de c completo, ¿ya? Entonces, te fijas, para calcular el a, yo necesito su propia proyección por el valor de c, que es el trazo completo de la hipotenusa. Y para sacar el valor de b, que es el cateto que está acá, ¿ya? Es lo mismo que la multiplicación de su proyección, que en este caso es Q, por todo el valor de C. Entonces, estas dos fórmulas son iguales, son idénticas. Si te fijas, te estoy diciendo cómo calcular el cateto teniendo su proyección y la hipotenusa, ¿ya? Entonces, pero le ponemos obviamente la letra que corresponde. Obviamente que necesito saber esas tres, ustedes ya tienen esas fórmulas, así que no hay que memorizar nada. Y lo más seguro es que más adelante aparezca una donde yo voy a tener que ocupar el teorema de Pitágoras de nuevo, así que eso siempre lo estoy ocupando porque el triángulo es rectángulo, entonces me puedo basar en eso, ¿ya? Vamos a ver entonces el primer ejemplo. Me pide determinar A, B, C y H, y yo te doy P y Q, ¿ya? Entonces te fijas que yo ya te doy las proyecciones, ¿ya? La proyección de A, que es la sombra aquí,
de A me sale que es 9 y la sombra de B que me sale que es 25, ¿ya? Entonces la primera fórmula me dice que h al cuadrado es igual a P por Q, ¿ya? Entonces simplemente tengo que multiplicar P y Q. Entonces h cuadrado es igual, el P vale 9 por el Q que vale 25, ¿ya? Entonces yo voy a multiplicar 25 por 9. Entonces 9 por 5 me da 45. Y 9 por 2 son 18, 19, 20, 21, 22. Entonces esto me da que el h vale 200, o sea, el h al cuadrado, 225. Entonces, bueno, ese no es 225. Le puse puro 2. Entonces, este es 225. Voy a sacar la raíz cuadrada a esto. Me va a quedar el valor de h y me quedo con el positivo porque recuerden que es distancia. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 225 es 15. ¿Ya? Entonces sabemos que ya sabemos el primer valor, el h vale 15. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de A y el valor de B. El valor de C también es fácil calcularlo. Pues el C ya habíamos dicho anteriormente que era la suma de ellos dos, que es sumar P más Q. Entonces, simplemente voy a sumar el 9 más el 25. ¿Y eso cuánto me daría? El C entonces vale 34. Entonces ya sabemos que C vale 34. Y ahí tengo el otro valor, ¿ya? Entonces me falta calcular el A y el B. Entonces vamos a borrar acá. Borramos todos estos cálculos que aparecen acá. ¿Ya? Y vamos a calcular el valor de A y el valor de B. Recuerden que es la misma fórmula para el valor de A, para calcular A y B son la misma fórmula. Simplemente tomo su sombra con la hipotenusa. ¿Ya? Por eso calculé el C de inmediato. ¿Ya? Entonces, al cuadrado es igual a su sombra, que en este caso es P, por el valor de la hipotenusa. Entonces, al cuadrado sabemos que la sombra vale 9 y la hipotenusa nosotros la calculamos con la suma de ellos dos y nos dio 34. Entonces voy a multiplicar 34 por 9. Entonces me queda 9 por 4 es 36 y 9 por 3 27, 28, 29, 30. ¿Ya? Entonces me queda A al cuadrado igual a 306. ¿Ya? Calculo la raíz cuadrada. ¿Cuál es el problema con la raíz cuadrada? Es que la raíz cuadrada no me va a dar exacto. Entonces aquí voy a poner raíz cuadrada de 306. Bueno, se pone al revés. Ya. Y se fijan, me sale 17,49 y cosas así. Entonces yo simplemente voy a poner que el A es igual a la raíz cuadrada de 306. ¿Ya? Así de simple. ¿Puedo descomponer esto? Sí, porque está con el 9, el 34 por 9. El 34, no sé si yo lo puedo dividir por 2. Claro, no me va a dar exacto. Así que, y este es número primo, el 17 por 2. Así que simplemente se podía descomponer con el 3 y me va a quedar, eh, si yo hiciera la descomposición, esto es lo mismo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que era raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 34 y me va a quedar 3 raíz cuadrada de 34. ¿Ya? Así que eso, más que nada, esto yo no lo voy a preguntar, pero yo llego hasta acá, ¿ya? Para que se entienda la idea. Entonces, ¿ahora qué voy a calcular? El valor de B. Entonces, el valor de A, habíamos dicho, antes que se me olvide, es raíz cuadrada de 306. Borramos esto. Ya borramos todo esto. Y vamos a calcular entonces el de B. B al cuadrado entonces igual a su proyección, o sea, su sombra, que es 25, por la hipotenusa, ¿ya? B al cuadrado, bueno, me queda medio raro. Entonces me va a dar igual a P, que en este caso, perdón, puse P y era Q. La proyección de B es Q. Entonces, a Q, que vale 25,
por el valor de C, que vale 34, ¿ya? Entonces voy a multiplicar 25 por 34, 4 por 5 es 20, 4 por 2, 8, 9, 10, 3 por, dejo un espacio, 3 por 5 es 15, ¿ya? Me pongo con 1, no, 3 por 2 son 6, más 1, 7. Sumo esos dos, me queda 0, 5 y 8. Entonces me va a quedar que b cuadrado es igual a 850. Saco la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 850, vamos a borrar esto, la raíz cuadrada también me queda un número así, ¿ya? Entonces simplemente pongo b es igual a raíz cuadrada de 850, ¿ya? Así que ahí tengo los tres valores, ¿se fijan? O sea, tengo todos los valores de cada uno de ellos. Ya saqué el valor de A, saqué el valor de B, saco el valor de C y saqué el valor de H. Obviamente saco el de H y el de C, que son los más fáciles, y el de A y B necesito el valor de C, así que necesito calcular antes igual, ¿ya? Entonces vamos a seguir con el ejercicio que sigue. Ahora te doy A y B. En el caso de este ejercicio, cuando yo te doy A y B, ¿ya? Para calcular el valor de P y Q, ¿ya? Porque yo, si ustedes se acuerdan, el H al cuadrado es igual a P por Q. Entonces no puedo sacar el H si no tengo P y Q. Para sacar el valor de C, nosotros sabemos que es la suma de esos dos, ¿cierto? Y si yo calculo el al cuadrado es igual a P por C y el B cuadrado es igual a Q por C, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo solamente tengo es el A. Este es el valor que tengo. Y tengo el valor de B. Entonces me faltan todos los otros valores. Pero aquí yo lo que hago es la trampa de que yo ya me sé otra fórmula que no aparece dentro de esto, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me decía que yo ponía la hipotenusa al cuadrado primero y era igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y como este triángulo es rectángulo, yo puedo ocupar el teorema de Pitágoras fácilmente. Entonces, como yo no sé el valor de C, pero sé el valor de A, sé el valor de B, ¿puedo calcular C? ¿Se fija? Entonces me va a quedar C al cuadrado, aquí es 64, estos 225, ¿ya? Y esto me va a quedar entonces 64, entonces tengo 64 más 225, y eso me da 289. ¿Ya? Y voy a calcular la raíz cuadrada de esto y me da 17. Entonces me queda la raíz, le calculo la raíz cuadrada, entonces C es igual a 17. Entonces ya tenemos el valor de C, que vale entonces 17. ¿Ya? Ya tengo el valor de C. Entonces puedo calcular, si ya tengo este valor, ahora, puedo calcular entonces el valor de P y el valor de Q. Porque se fijan que tengo dos valores, tengo el valor de A, tengo el valor de C, entonces yo tengo solamente una sola incógnita, entonces ahora sí puedo despejar en estos dos casos esos valores, ¿ya? Entonces esta ya fórmula ya no la necesito, porque ya tengo esos dos valores, o sea, ya tengo el valor de C que necesitaba. Y teniendo P y Q ya puedo calcular entonces el H, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos el valor de C, vamos a borrar acá. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de P, ¿ya? Y vamos a poner el A cuadrado es igual a P por C. El A cuadrado entonces es el 8 al cuadrado es igual a P, que no sabemos cuál es el valor, por el valor de C que es 17, ¿ya? El 8 al cuadrado es 64 porque es 8 por 8. Y me va a quedar P por 17. Nosotros pasamos este valor dividiendo, obviamente, entonces me va a quedar que P es igual al 64 partido por 17, ¿ya? Si ustedes se fijan, esto yo no lo puedo dividir, así que simplemente me va a quedar que P vale eso solamente, ¿ya? Entonces ya sabemos que P vale 64 partido por 17, ¿ya? Ahora que voy a calcular el valor de Q.
Entonces, la misma fórmula, pero ahora pensando en el valor de Q, que acuérdense que es la misma fórmula para A y B, pero cada uno por su proyección. Entonces tenemos que B cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. El B vale 15 al cuadrado y me queda Q por el valor de C que vale 17. 15 al cuadrado 225 y el 17 pasa dividiendo obviamente y me va a quedar que Q es igual a 225 partido por 17. ¿Ya? Bueno, me quedó medio raro el 17, pero está, se entiende. Entonces sabemos que este de acá es 225 partido por 17. ¿Ya? Si ustedes hacen la suma de estas dos fracciones, les va a dar 17, porque recuerden que cuando suman fracciones, lo importante es que la parte de abajo sean iguales, porque esa es la regla de la fracción en la suma. Entonces simplemente me queda 17 y ustedes suman el 225 más 64 y el resultado lo dividen en 17. ¿Y qué les va a dar? 17. Porque esa es la idea, ¿ya? Entonces para que se entienda de que sí resulta, ¿ya? Entonces ahí lo dejo ahí como pendiente para ustedes si quieren comprobar, ¿ya? Ya tengo el valor de P y Q, ya tengo el valor, entonces ya tengo esto, ya está de más, tengo mis valores de P y Q, ¿ya? Entonces, ¿qué me falta calcular? Me falta calcular H, ¿ya? Yo ya calculé P y Q, así que ya esta fórmula no la necesito, no necesito esto, esta es la primera que no necesité, y ya no necesito esto, ¿ya? Entonces solamente me quedo con la fórmula de P y Q. Y entonces tenemos acá h cuadrado igual a p por q, entonces h cuadrado es igual a p que vale 64 partido por 17 por el 225 partido por 17, ¿ya? Voy a calcular la raíz cuadrada de eso porque como es una multiplicación, lo entretenido de esto es que puedo juntar, puedo separar, y yo sé que la de 64 tiene raíz cuadrada, 225 tiene raíz cuadrada, y el 17 acá no tiene, pero como está multiplicando por el 17, porque recuerden que la multiplicación hacia el lado, este es 17 por 17. Entonces, si yo los pongo, los multiplico, y tú dices, los voy a multiplicar, y me va a quedar 17 por 17, ¿ya? Y eso me va a dar 289, pero si yo calculo la raíz cuadrada de 289 me da 17, ¿se fijan? Entonces me voy a estar revolviendo todo el rato, ¿ya? Entonces, al sacar la raíz cuadrada de toda esta multiplicación de 64 por 225 partido por, bueno, aquí el 17, le vamos a poner 17 al cuadrado, para que se entienda de que esto está al cuadrado, si es 17 por 17, ¿ya? Eh, si tú te fijas, cuando yo tengo una multiplicación y división, están todos en una raíz, es lo mismo que yo obtener por propiedades de raíces a cada uno con su raíz. Así yo no tengo que estar multiplicando y después calculando acá cada uno de esos. Ya, el 17 al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 64 me va a quedar 8, la raíz cuadrada de 25 me va a dar 15, y la raíz cuadrada de 17 al cuadrado, esto es lo mismo que se me fueran, se me simplifican y me da simplemente 17, ¿ya? Entonces simplemente tengo que multiplicar 8 por 15. Entonces voy a multiplicar el 8 por 15, 8 por 15, y eso me daría 120. Entonces en este caso me va a quedar 120 partido por 17, y ese es el valor de H, ¿ya? Entonces ya tenemos el valor de H, que es 120 partido por 17. ¿Ya? Este viene siendo como el ejercicio más difícil que es en la parte de Euclides, porque tengo que usar el teorema de Pitágoras y después tengo que usar cada uno de esos y tengo más encima, tengo que despejar las letras en las fórmulas que yo tengo predispuestas. En el anterior, si usted te fija, en el anterior yo apliqué las fórmulas textuales, entonces no tuve que pensar, no tuve que despejar nada, ni deducir nada, simplemente apliqué nomás las fórmulas. En cambio, en el caso del ejercicio número 2, yo no tuve que deducir que tenía que aplicar el teorema de Pitágoras, tuve que despejar letras y discernir cuál ocupaba cada uno de ellos.
No es difícil tampoco, pero generalmente el hecho de que uno tenga que analizar un poco más de eso, generalmente es cuando te complica, ¿ya? Y eso es el más difícil. Si me entendieron eso, entonces ya se le hizo mucho más fácil. Sin tomar en cuenta que es mucho más fácil el teorema de Tales, que en el primer video, que el teorema de Euclides, ¿ya? Así que sí, es normal que este se entienda menos que el otro, ¿ya? Pero si tú lo ves como que si solamente es aplicar fórmula, no es complicado, ¿ya? En el caso del número 3, me dice en un triángulo rectángulo las proyecciones Q y P de los catetos sobre la hipotenusa miden 3 y 2 respectivamente, calcular el perímetro de dicho triángulo. Ya, entonces cuando pido calcular, bueno, este ejercicio yo lo puse en el primer ejercicio de la, de la actividad evaluada, ¿ya? Pero obviamente no les pedí calcular el perímetro, pero pedí, por ejemplo, calcular H, ya que es como la típica, ¿ya? Así que no es complicado, simplemente aplicar la fórmula de H, de la altura, ¿ya? Así que, pero acá obviamente, pero no sale la imagen, así que ocupen esta imagen que aparece acá, ¿ya? Porque no les puse la imagen, ¿ya? Entonces simplemente ocupen esta imagen tal cual del ejercicio número 3 y lo colocan para el ejercicio número 1 de la actividad evaluada, porque no puse ningún dibujito ahí, pero para que se entendiera que cuando yo hablo de las proyecciones, son los valores de P y Q que aparecen acá, ¿ya? Vamos calculando, ¿cómo calculo el perímetro? El perímetro es el contorno de la figura. Cuando uno dice rodeen el perímetro, porque hay que rodear todo el contorno del sector donde yo estoy trabajando, ¿ya? Entonces el perímetro es la suma de los lados. Significa que yo voy a sumar para calcular el perímetro, vamos a borrar esto, para calcular el perímetro de mi triángulo, lo que voy a hacer es sumar todos los lados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que calcular? Para calcular el perímetro necesito saber el valor de A, el valor de B y el valor de C. El valor de C es fácilmente deducible porque yo les había dicho anteriormente que C era la suma de las proyecciones, ¿cierto? Había que solamente sumar esos dos números de ahí. Eso también lo pregunto, no sé si en el verdadero o falso, creo que pregunto el valor de C y le doy la proyección, ¿ya? Así que no es difícil, pues simplemente hay que sumar. No que le pregunto, sino que le doy el resultado, usted tiene que decirme si es verdadero o falso. Entonces, P vale 3 en este caso, Q vale 2, sumo esos dos valores y entonces C vale 5. Ya sabemos que C es 5. Ya tenemos uno acá y lo vamos a colocar. Para calcular el valor de A, nosotros sabemos por fórmula que A cuadrado es igual a su sombra, que es P, por la hipotenusa que es C, ¿ya? Entonces el A cuadrado me va a quedar el P que vale 3 por el C que vale 5, ¿ya? Si yo multiplico esos dos números me va a quedar 15 y si saco la raíz cuadrada de 15 me dará inexacta, así que simplemente pongo raíz cuadrada de 15, ¿ya? Y esto, si ustedes lo tratan de descomponer, no se puede porque es 3 por 5, los dos números son primos, así que ni por si acaso van a sacar raíz cuadrada en una multiplicación, así que simplemente A vale raíz de 15. Ya tenemos el valor de A. El valor de B cuadrado es igual a su sombra, o sea, su proyección, que es Q por la hipotenusa. El B al cuadrado me va a quedar que la hipotenusa, o sea, el Q vale 2 y el C vale 5. Multiplico eso obviamente y me va a quedar 10 y saco la raíz cuadrada y entonces B va a valer raíz cuadrada de 10. Y lo mismo que antes, el 2 y el 5 son números primos, no se puede sacar la raíz cuadrada por separado de la multiplicación, así que no tengo cómo descomponerla. Así que simplemente me va a quedar así. El perímetro es simplemente este resultado que aparece acá, que es raíz de 15 más raíz de 10 más 5 porque no tienen términos semejantes, así que yo no puedo sumarlo, así que simplemente se deja expresado ese resultado y ese es el perímetro en el caso del ejercicio número 3, ¿ya? Esta es como típica pregunta que le hacen en la Armada, por si acaso, si que alguno va a hacer la prueba. En el caso del número 4, me dice si un triángulo rectángulo, las proyecciones de los catetos, las proyecciones son la suma,
o sea, son las sombras, perdón, catetos sobre la hipotenusa miden 2 raíz de 2 y 3 raíz de 3, cuánto mide el área de dicho triángulo. Ya, entonces cuando quiero calcular el área, ¿cómo calculo el área? El área, la fórmula del área de un triángulo me dice que es base, que en este caso es el valor de C, por la altura del triángulo, que en este caso sería HZ, obviamente. Sí, porque eso tengo que ocuparlo. Todo eso dividido en 2. Esa es la fórmula del área del triángulo. Base por altura dividido en 2. Entonces, ¿yo sé la base? Sí, sé la base. ¿Cómo yo sé la base? Recuerden que C es igual a P más Q. ¿Sí? Es la suma de las dos proyecciones. Y P vale 2 raíz de 2 y Q vale 3 raíz de 2. Y si yo sumo esos dos, tú dices, ¿cómo puedo sumarles si los dos son raíces? Ah, porque tienen términos semejantes. ¿Y cuáles son los términos semejantes acá? El raíz de 2. Así que yo conservo mi raíz de 2 en un lado y simplemente sumo los numeritos que están acá. En este caso sería el 2 y el 3. Y yo sumo esos dos y me va a dar 5. Entonces, C sería igual a 5 raíz de 2. Ya tenemos que esto es 5 raíz de 2. ¿Ya? ¿Cómo calculo la altura? La altura yo lo sé por fórmula, ¿ya? Que la fórmula me dice que h al cuadrado es igual a las proyecciones multiplicadas, ¿cierto? Y P vale 3 raíz de 2, entonces me va a quedar que h cuadrado es igual a 3 raíz de 2 por el Q que vale 2 raíz de 2. ¿Ya? Cuando tú multipliques el número con el número y la raíz con la raíz, ¿ya? Entonces así de simple, no es nada del otro mundo, y lo vamos a hacer aquí en el ladito. Entonces me va a quedar que h al cuadrado va a quedar 3 por 2 son 6 y raíz de 2 por raíz de 2 me queda raíz cuadrada de 4, ¿ya? Y la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? Es 2, ¿ya? Según que yo calculo la raíz cuadrada de 4 y 6 por 2 son 12, y ahora recién saco la raíz cuadrada porque el h, acuérdense que está al cuadrado, entonces necesito saber el valor de h. Entonces me va a quedar que h vale raíz de 2. Entonces aquí tenemos que h vale raíz de 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Simplemente voy a multiplicar, ¿ya? Y esto me va a quedar como 5 raíz de 2 por raíz de 12. Todo eso, hasta el final aquí, partido por 2. ¿Ya? Vamos a borrar esto, todo este mercocho de cosas que puse aquí abajo. ¿Ya? Y no me queda aquí. Entonces aquí el 5 no lo puedo multiplicar por ningún número. Bueno, aquí es un 1, ¿ya? Porque no hay nada acá. Así que 5 por 1 es 5. Y la raíz se la multiplico entre ellas y me va a quedar raíz cuadrada de 24. Todo eso partido por 2. ¿Se puede simplificar más? Sí se puede, pero ahí tendría que resolver la raíz cuadrada de 24 y la raíz cuadrada de 24. Recuerden que yo lo descompongo y me va a quedar 4 por 6 es 24. La raíz cuadrada de 4 es 2 y esto me queda 2 raíz de 6, ¿ya? O sea, obviamente si yo esto lo preguntara en la evaluación quedaría hasta aquí nomás, ¿ya? Pero yo no pregunto ninguna de donde pregunto el perímetro del área, por si acaso. Así que, pero yo se lo vamos a resolver acá completito. ¿Cómo me quedaría? ¿Ya? Entonces tenemos esto, que me queda 5 raíz de 24 partido por 2, y nosotros sabemos que raíz de 24 es 2 raíz de 6, por lo que saqué acá, entonces me queda 5 por 2 raíz de 6 partido por 2, y si tú te fijas, estoy multiplicando por 2 arriba y dividiendo en 2 abajo, así que simplemente 2 dividido en 2 me da 1, estos 2 se me van, y esto automáticamente me va a quedar que el resultado de esto es 5 raíz de 6, ¿ya? Entonces así se resuelve calculando el área del triángulo. Pero esto más que nada lo puse como ejercicio para las personas que, como les decía yo anteriormente, que fueran a hacer una prueba, no en el caso del, no sé si en el caso de la PSU entra, pero no sé si así de Cototua. ¿Ya? Generalmente son un poco más sencillos los ejercicios de la PSU que los ejercicios del ALMA. La ALMA entra menos contenido,
pero son un poquito más difíciles, y en el de la PSU entra mucho contenido y es mucho más fácil, ¿ya? Así que son más sencillos, pero el problema generalmente pasa en la PSU, la PDT, es que tú tienes que tener el conocimiento, y lo otro es analizar lo que te están preguntando. Pues generalmente es la lectura del problema la que complica, es el primer tope en los ejercicios de matemática en la PSU. Hay algunos no, porque hay que llegar y calcular nomás, pero siempre le ponen una trabita como para que, pero siempre hay ejercicios obviamente que son simples, ¿ya? En general la PSU no es complicada, pero como les digo, hay que hacerlo todo eso. Y aquí aparecen los ejercicios propuestos, no es nada del otro mundo, es simplemente eso, era muy poco lo que entraba, o sea, en el caso de Euclides, es solamente aplicar, no era complicado. Generalmente solamente es aplicar la fórmula. Así que le dejé dos ejercicios propuestos, que son como el ejercicio 1 y 2, ¿ya? En los problemas planteados, eso es lo que yo les acabo de explicar, simplemente era porque, por si aquí hay alguna persona que quiera hacer la, la prueba del ALMA, como dice anteriormente, o en el caso de la PSU, pero generalmente la PSU no es tan engorroso a la hora de hacer ejercicio, ¿ya? Eso, pues ahora voy a hacer el video de la actividad y terminaríamos con el último video entonces del segundo nivel, que sería el de la actividad de este año, ¿ya? Así que cuídense chiquillos, nos estamos hablando en un ratito más.